Bien, pues muy buenas tardes. Estamos en otras charlas con Café a Distancia y hoy estamos con el doctor José N. Iturriaga, quien nos va a presentar este último libro que, bueno, pues a marchas forzadas y con un rigor como es lo que lo caracteriza, ha hecho este libro que lleva por nombre Historias de las Epidemias en México. Muy buenas tardes, mi querido doctor, ¿cómo está? Muy bien, Giselle, qué gusto estar con ustedes aquí de nueva cuenta y bueno, con un libro cuyo tema es muy interesante, aunque desde luego pues no es algo que nos alegra, pero sí el que puede aportar algo. Totalmente, doctor, porque creo que lo menciona usted muy bien desde el principio del libro. No vamos a encontrar un documento así como si fuera académico solamente, sino más bien es vamos a llamarle así, una línea del tiempo, una cronología de lo que ha sucedido justo de este concepto de enfermedad y de este concepto de pandemia, y que incluso en náhuatl existe una palabra que usted ahí también nos menciona para dirigirnos a algo que es malo, ¿no? Algo que es como, que hace alusión a una enfermedad. Entonces, vamos a hablar, si le parece, de este principio, cómo usted comienza a encontrar este origen de la enfermedad y que después, bueno, pues ya los vamos a concebir como epidemias en México. ¿Cómo no? Es muy interesante, para mí lo fue, que cuando inicié esta investigación decidí hacerla el día que nos encerramos aquí en la casa de ustedes en Cuernavaca, Right. mi esposa y yo, y esto fue el 19 de marzo. Ese día que decidí escribir este libro, me puse ya de lleno a investigar. Mi biblioteca es muy completa en temas de historia de México y para esta investigación se requería mucha información de artículos especializados, científicos algunos, y desde luego no todo lo entendía yo, no soy médico, sí, no. epidemiólogo, pero esos también es muy fácil acceder a ellos porque están en las bibliotecas digitales de las universidades, institutos. Entonces no tuve que salir de la casa y escribí este libro en algo menos de 3 meses. Wow. Pero mi gran sorpresa fue desde que empecé la investigación, es lo que quería destacar, que hay abundantísimo material sobre este tema. Entonces yo ya me estaba desanimando y ya iba a tirar la toalla, pues porque me pareció ya muy poco original. Yo pensaba lo contrario, ante el abundante material que encontré, pero me fui dando cuenta de que todo ese material es o muy especializado para médicos, para demógrafos, o bien muy específico para alguna enfermedad o para alguna región o algún poblado del país. Lo cierto es que no había, y ahí sí fue lo que me decidió a continuar adelante con el libro, no había un libro como este que compendiara desde el México prehispánico hasta el COVID-19 y que diera un panorama general y sobre todo no para un público especializado, sino para el público en general. Y desde los jóvenes hasta personas mayores, les puede resultar de mucho interés la lectura de este libro, precisamente porque está enfocado y redactado de una manera tal que lo haga atractivo, no digo ameno, pero sí atractivo para cualquier lector. Sí, es muy explícito, muy fácil de entender. Creo que encontrar dónde podemos ya concebir el concepto de epidemia me parece crucial, ¿no? Y que usted lo dijo muy bien, o sea, es desde la época prehispánica, donde no se pueden explicar simplemente hay una enfermedad, no hay nada que la esté atendiendo, ni hay una curación, ni hay un estado de salud de mejoría, y se empiezan a ver unas muertes que son, pues digamos, en consecuencia y exponenciales. Creo que es así como podemos definirlo, ¿no? Absolutamente. Sí, en el libro queda claro, pues que un primer caso muy probable de epidemias fue en el siglo IX, cuando son abandonadas ciudades mayas como Palenque y Yaxchilán. Ahí no hay ninguna confirmación documental, histórica, de que se haya tratado de epidemias, pero es lo más probable, porque esas ciudades fueron abandonadas cuando estaban prácticamente en su apogeo. Nada explica que una ciudad que está en ese clímax arquitectónico, astronómico, cultural, artístico, de pronto haya sido abandonada. Entonces, lo más probable es que se trató de epidemias que arrasaron con esa población.
Luego ya con alguna información más precisa histórica, tenemos el siglo XI, cuando los toltecas abandonan su capital, que es la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo, y esto fue el año de 1052. Ahí sí ya hay información a través de algunos códices que señalan que fue abandonada por este fenómeno epidémico. Pero realmente cuando ya empieza a haber información contundente es a partir de la llegada de los españoles. Ellos trajeron la primera epidemia, digamos, del México post-hispánico. Y esto es 1520 con las viruelas. En México no existía esa enfermedad, la trajeron los españoles. Fue muy elevada la mortandad de las viruelas del 1520. De hecho, las viruelas fueron el principal aliado de los españoles para la conquista de México, sumada desde luego la viruela a los caballos y a la pólvora. Murió por la viruela el propio emperador Cuitláhuac, que era sucesor de Moctezuma y antecesor de Cuauhtémoc. Cuitláhuac solo gobernó unos cuantos meses hasta que la viruela lo mata. Pero en ese siglo XVI hubo muchas otras epidemias. Bueno, no solo en el XVI, hay que decir que en este libro se mencionan más de 200 epidemias en estos 500 años. La mayor parte de las que tuvieron lugar durante los 3 siglos del virreinato no las podemos identificar con absoluta precisión, pues porque no hay un informe, digamos, médico al respecto. Lo que hay son datos aislados de historiadores que, bueno, con los síntomas de los que hablan a veces con más o menos detalle, pues los médicos han podido dilucidar cuál enfermedad pudo haber sido la que provocó esa epidemia. En algunos casos, insisto, no hay una certeza. Incluso en otros casos pueden haber coincidido más de una enfermedad y eso complica también la identificación. Si se cruzaron 2 enfermedades, como muy recientemente, digo muy porque ya estamos hablando del siglo XX, a principios del siglo XX hubo en México un tifus en 1915 y luego en 17-18 la influenza. Entonces hubo también casos así que se empalmaron epidemias desde aquellos siglos del virreinato. Hay que destacar de esas muchas epidemias que en 1544 hubo una que décadas después fue cuantificada la mortandad por el fraile Torquemada, historiador Torquemada, en 800,000 muertos. Wow. Es interesante recordar que el COVID lleva en México poco más de 110,000 muertos. Aquella de 1544, 800,000 muertos. Luego tenemos en 32 años después, 1576, otra epidemia más devastadora. Y el virrey, que era Martín Enríquez, ordenó hacer un recuento de los daños mortales y fue cercano a los 2 millones de muertos, frente a 110,000 que llevamos ahora. Y que no va a aumentar muchísimo más esta cifra actual, pues porque ya la vacuna está encima. No hago ninguna predicción, pero sin ninguna duda que no va a haber comparación con aquellos 2 millones de muertos de aquellos siglos. Ahora, de ese siglo, más que abundar en otros datos de epidemias precisas, es interesantísimo mejor hablar de lo que pasó en el siglo XVI en su conjunto, desde 1521, que acaba la conquista, hasta el fin del siglo 1600. En ese siglo ha sido motivo de muchos estudios de diversos expertos de muchas nacionalidades el decremento de la población indígena en la Nueva España. Es decir, la disminución impresionante que tuvo la población de indígenas en México, en la Nueva España, a lo largo de esos 80 años del siglo XVI. Los más conservadores creen que disminuyó en 70% la población indígena. Y los más aventurados elevan la cifra hasta el 90%.
Imagínense ustedes lo que eso significa en millones de habitantes. Ese 70% quiere decir alrededor de 16 millones de indígenas muertos, es decir, de disminución de la población de 1521 comparada con la de fin de siglo. Y en el caso más elevado, hasta 20 millones. Claro. Hay que destacar que esta disminución de la población indígena no fue solamente por las epidemias, sino también por multitud de muertos, por las guerras contra los indígenas, porque la conquista de la Ciudad de México acabó en 1521, pero siguió una gran mortandad en la conquista hacia occidente y hacia el norte. Bueno, muchos muertos por razones bélicas, por la conquista, y muchos más también por la explotación del indígena a manos de los mineros, de los encomenderos. En todo caso, no estoy queriendo minimizar la mortandad por la crueldad de los conquistadores y de los encomenderos. Lo que sí hay que reconocer es que fue mucho mayor la mortandad por epidemias. Claro, y que además hay que destacarlo. Era diferente la forma en cómo se diagnosticaba y también cómo se podía atender. O sea, recordemos también que en México pues tenemos una tradición herbolaria y había como también, usted tiene ciertos, digo, dentro de los capítulos, ciertos también análisis que hace, bueno, que también existen ciertas sociedades, pues el misticismo, algunos otros conocimientos que también eran parte. Entonces, poder integrar todo eso, o sea, para poder hacer la fotografía de aquel tiempo, pues resulta a la lejanía pues un poco complejo, porque hoy, bueno, pues tenemos ya protocolo, ¿no? Para saber cómo diagnosticas, cómo generas una vacuna, cómo haces las pruebas antes de aplicarla, y anteriormente no era posible. Así es, Giselle, es importantísimo lo que está usted diciendo, porque en aquellas épocas una epidemia lo que despertaba en los pueblos era una impotencia ante una avasalladora epidemia. Y ante esa impotencia, ¿cuáles eran sus recursos? Pues la magia y la religión. En general, esto no es un fenómeno en México, sino a nivel mundial. Los pueblos en cierta etapa de desarrollo, ante una epidemia, a lo que acuden es a la magia, sus brujos, y sus artes mágicas respectivas. Y en pueblos en otra etapa de desarrollo, bueno, pues ya la magia deviene religión, algo mucho más estructurado, más elaborado, pero que también es acudir, apelar a algo divino, a algo que va más allá de la humanidad. Entonces, ciertamente en la religión, bueno, pues también el sacerdote y finalmente Dios, o los santos, las vírgenes, ¿sí? La Virgen con sus diferentes advocaciones. Bueno, todo eso son los recursos a los que se recurre por la impotencia. Hay que agregar también la astrología, pero no como un recurso de curación, sino como explicación. Porque esto es muy interesante, cómo desde siempre ha habido muchas personas, algunas de alto nivel científico, que han dado una explicación astrológica a las epidemias. Esto nos llevaría ya al siglo XVII con un par de ejemplos. El doctor Diego Cisneros, español, que vino de España y que aquí continuó con su labor médica, traía un título de la universidad antecedente de la Complutense actual de Madrid, y en México se le revalidó, y Diego Cisneros en un libro expresamente explica muchas enfermedades basado en la astrología. Y otro ejemplo que a mí me provoca más alarma, un famoso alemán en México, muy famoso, pero que se llamó Heinrich Martin. Fue muy famoso con su nombre castellanizado, Enrico Martínez. Enrico Martínez, que hasta tiene su calle, y el único monumento que hay en el Zócalo de la Ciudad de México está a un costado de catedral frente a Monte de Piedad. Es un monumento a Enrico Martínez, no con la estatua de él, pero sí un monumento donde se le menciona, porque se le consideraba un héroe, porque lo que hizo Enrico Martínez fue iniciar el desecamiento de los lagos del Valle de México. Un ingeniero se supone que tiene que usar el ingenio para
Así. para solucionar problemas. Pues ahí no usaron ningún ingenio. Lo más sencillo fue desecar los lagos. Si esto fuera en el siglo XXI, a Enrico Martínez lo hubiéramos quemado en leña verde. Claro. Fue un crimen ecológico lo que le hizo al Valle de México y bueno, hasta la fecha, consecuencias muy graves en ese sentido ecológico. Pero Enrico Martínez, encargado de esa obra de ingeniería hidráulica, escribió un libro de astrología y también relaciona las enfermedades, y hay un párrafo que tengo por ahí de unas cuantas líneas, donde dice que las enfermedades se deben a la posición de los astros y las estrellas. Sí. Está hablando de las epidemias, es decir, no solo de una enfermedad, sino a esos fenómenos de una enfermedad que se propaga muchísimo, se convierte en epidemia. Enrico Martínez lo atribuye a la astrología. Entonces vemos magia, religión, astrología. Y en el caso de la religión es interesantísimo que es un arma de doble filo, porque a lo largo del virreinato, y después también, pero sobre todo el virreinato, epidemia que había, se le atribuía a los pecados. Entonces los sacerdotes hacían ver a sus feligreses que ese azote de Dios era por sus pecados. Claro. No me sorprende esto cuando lee uno a Fray Jerónimo de Mendieta en el siglo XVI, precisamente hablando de eso, de que era por los pecados de las gentes. Ajá. Pero sí me sorprendió cuando en marzo del 2020, un obispo en México, en su homilía dominical en la catedral del estado donde es obispo, ajá, atribuyó a la homosexualidad y otros pecados el COVID-19. Ahí sí ya me sorprendió, pues claro, porque en pleno siglo XXI es algo, cuando menos, anacrónico. Claro. Por no agregar muchos adjetivos más. En fin, vemos a lo largo del desarrollo histórico pues, lo que va sucediendo. En el mismo siglo XVII hay que recordar que finales 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz precisamente de una epidemia. En el convento de San Jerónimo, que está ahí en la calle Izazaga, hoy es otra universidad tan prestigiosa. El claustro de Sor Juana. Exactamente. Y bueno, murió una monja de cada 10 y en la Ciudad de México en esa época, en esa epidemia, también. Y así podemos continuar hablando de otros sucesos muy relevantes del siglo XVIII en adelante. Me gusta también que va haciendo este recorrido que ahora nos ha estado platicando, pero también lo hace desde otros textos, o sea, se aproxima a usted a otros textos, pero también nos va dando estos datos, por ejemplo, ¿no? En su momento que la viruela, pues fue de los primeros en atenderse con vacunas, incluso nos dice de dónde viene este concepto de vacuna, que es del ganado vacuno, justo que sirvió pues para inocular esta enfermedad y que las personas pudieran después pues ser vacunadas y así. Entonces hay un estudio también de dónde provienen las vacunas, el estudio de los animales para también tener estos medicamentos que nos ayudan pero también hay algo sobre la cuestión prehispánica que a mí, bueno, me detuve, sobre todo en estos textos del Chilam Balam, de la visión de los vencidos, porque aunque a algunos pareciera que pues ya son textos históricos y ahí quedaron, bueno, pues habría que recurrir para hacer esa memoria, ¿no? Y ir haciendo incluso previo a la conquista y luego posterior a la conquista, por ahí me detuve en 1520, ¿no? Donde también está ya la visión de un Hernán Cortés, donde también nos va a dar este recuento de qué pasó posterior a la conquista y cuáles son también estas enfermedades que están. Entonces, me gustaría que nos hiciera como esta especie de recorrido de por qué es tan importante recurrir a estos textos y las nuevas generaciones, pues, se les antoje adentrarse a estos, porque ahí está, o sea, usted lo que hizo fue hacer este compendio de estos textos que ya existen para que los demás, si nos interesó, bueno, pues sigamos la línea y sepamos más de este tema. Por supuesto, sí, está tocando usted un punto muy importante, Giselle, y es, a mí me gustan mucho las fuentes primarias. En todos los libros que he escrito, generalmente acudo a las fuentes primarias, no solo como para obtener la información, sino para reproducir las citas correspondientes. Porque es mucho más interesante escuchar a Fray Bernardino de Sahagún describiendo cómo moría la gente en una epidemia
que yo ponerme a explicar parafraseando lo que dijo él. No, lo interesantísimo es escucharlo a él, o en el siglo XIX escuchar a Vicente Rivapalacio o Altamirano, o en cada una de las etapas que trata mi libro, acudo a esas fuentes contemporáneas a esa etapa, y desde luego me parece muchísimo más interesante que los lectores de mi libro los lean, escuchen a esas fuentes, a que me escuchen a mí. La verdad es que por eso es mi tendencia muy frecuente a eso, a reproducir las citas, siempre con mucho cuidado, sobre todo cuando se trata de ya de libros más recientes, pues del derecho de autor, porque hay que reproducir las citas en primer lugar, siempre dando el crédito debido a la fuente de que se trata y no excediéndose en el tamaño de las citas, pues porque entonces ya se convierte eso en una fusilata. Pero no es el caso para nada, ¿verdad? No, no es el caso. Lo que se trata es de que la lectura resultara muy amena. Ahora, sí hay que decirlo, porque también es algo que acaba de comentar a usted, cómo las epidemias van de la mano no solo con las etapas históricas de México, sino del mundo. Y no solo con la historia de la humanidad, sino con la historia de los seres vivos. Sí es. Tanto las plantas como los animales, como los seres humanos, padecemos epidemias con otros nombres, desde luego. Sí, sí, sí. En los animales son episodias, en las plantas también hay enfermedades que se propagan y acaban con un bosque o con un cultivo. Entonces, son fenómenos inherentes a la vida. Donde hay vida, hay muerte, y donde hay muerte, hay causas de muerte que a veces salen de un cierto contexto, se extralimitan y se convierten en esto que estamos hablando, ¿verdad? En el caso de las enfermedades humanas, pues en epidemias. Mencionaba usted, y es quizás lo más relevante que habría que mencionar del siglo XVIII, el nacimiento de las vacunas, que nacen en Inglaterra justo al final, en los 90 del siglo XVIII, 1790 y tantos. En Inglaterra, la primera vacuna es desarrollada por un inglés, Edward Jenner, y ya lo dijo, el nombre de vacuna pues es porque es un desarrollo biológico, un cultivo hecho en la piel de las vacas, del ganado vacuno. Pero la palabra se quedó, y todos sabemos que hoy la palabra vacuna se aplica para cualquier enfermedad, no solamente para aquella viruela desarrollada en esos animales. A México llega a principios del siglo XIX ya, hacia 1804, y la trae el doctor Balmis, un español que por eso es tan famoso, tiene su calle ahí en la Colonia de los Doctores. El doctor Balmis fue el que trajo la vacuna de la viruela a México. Es del mayor interés cómo fue que la trajo. Bueno, por un lado, tenía previsto, y así lo hizo, un procedimiento muy científico, que es la vacuna misma, ya con ese desarrollo del que estamos hablando, sobre un cristal, se pone la vacuna, el líquido, y se pone otro cristal, y se trata de mantener entre esos dos cristales a cierta temperatura y humedad para que, bueno, pues así se conservara en la travesía de varias semanas, que era la que se llevaba a cabo de España hacia México. Pero por si le fallaba o se echaba a perder la vacuna por cualquier motivo de clima, de calor, que se rompiera un vidrio, lo que fuera, siguió un procedimiento paralelo que finalmente fue el más efectivo y fue el que le permitió llevar la vacuna de España a México y luego llevarla de México a las Filipinas, porque hasta allá siguió Balmis después embarcándose en Acapulco. Pero el procedimiento paralelo, que es el que quiero mencionar, consistió en vacunar niños en cadena, por decirlo así, una cadena humana. Entonces, en Madrid le prestaron, muy feo el verbo aplicado a niños, pero bueno, así es, le prestaron 5 huerfanitos de un orfanatorio en Madrid, y entonces a uno de ellos le inoculó la vacuna, e inoculado en su bracito ese niño, se los llevó ya todos, se fueron hacia La Coruña, que es donde creo recordar que se embarcó. Entonces, en el camino, a los 2-3 días, del niño que había inoculado la vacuna, le tomaba ahí de la heridita, el rasguño, la costrita,
según lo que se le haya formado al niño, si reaccionó o no reaccionó la vacuna, etcétera, tomaba de ahí otra vez un poquito y a otro niño se la inoculaba. Okay. Y así con esos 5 niños logró llegar a La Coruña con el quinto de esos niños con la vacuna viva, fresca. Wow. Ahí ya le tenían listos otros 20 huerfanitos. Okay. Estos no fueron prestados, se quedaron en América para siempre. Okay. Esos 5 huerfanitos se embarcaron con el doctor Balmis y siguió de la misma forma. El primero, al salir de La Coruña, lo infectó, entre comillas, lo vacunó, es la palabra correcta, sí. A partir del niño que se quedó, y así llega hasta Veracruz. En Veracruz ya no fue con niños, sino el comandante del castillo de San Juan de Ulúa le puso un pelotón de soldados a su disposición. Seguramente no les pidió su opinión. Seguramente. Y obedecieron. Entonces, con ese pelotón de soldados, vacunó a uno y así al otro a los 2-3 días y fue trayendo la vacuna desde Veracruz hasta la Ciudad de México. ¿Qué tal? Bueno, con ese procedimiento Balmis difundió la vacuna, estuvo personalmente él llevándola a muchas ciudades de México y ya lo adelanté hasta Acapulco y siguió a Filipinas. Bueno, esa vacuna fue la primera que se desarrolla, luego vienen otras, es muy interesante que la del sarampión apenas en los 60s del siglo XX fue ya desarrollada. Muy interesante recordar que todavía no hay vacuna contra el SIDA, cuando el SIDA surge desde los años 80. Y bueno, pues ya por fortuna la ciencia médica nos ha llevado a que ya ahora hay varias diferentes marcas de vacunas y que estamos a punto de tenerla en nuestro país. Pero bueno, en esta cadena histórica habría también algunas cosas que mencionar para el siglo XIX. Claro, y que además usted, hace este recorrido desde los años del 511 hasta el 2020, con todo, está la cronología, pero además nos va dando cuenta de las ciudades, de los lugares, hace referencia justo a este tipo de anécdotas que también son importantes, ¿no? Y que pues hoy es mucho más fácil acceder. Habla usted de algo que me pareció muy interesante, la cultura de la prevención, porque antes pues nada más podías, ya que estabas enfermo, pues ya curarte y demás. Entonces, también, ¿qué es lo que hemos aprendido en ese sentido, en las epidemias en México, tener esa cultura de la prevención cuando es posible, ¿verdad? Claro. Bueno, es importantísimo este punto, pero yo quisiera tocarlo de la mano con unas cifras que son muy impresionantes. Hay que recordar, en el libro vienen estos datos, que la peor peste que ha sufrido la humanidad fue la llamada peste negra, que fue una peste bubónica del siglo XIV. En el siglo XIV surge en Asia, pasa también a África, sobre todo al norte de África, e inunda Europa. Con la peste negra del siglo XIV se estima que murieron 85 millones de personas. Los demógrafos estiman que eso fue el 10% de la población de esos continentes. Wow. América todavía no se descubría. Sí. Bueno, comparen por favor ese 10% de mortandad con el COVID, que lleva poco más de 1,5 millones de muertos en el mundo, lo que significa un muerto por cada 5,000 personas. 10% frente a uno por cada 5,000. Uno por cada 5,000 quiere decir 0.02% comparado con el 10%. O la influenza, que le llamaban española, porque ahí fue donde originalmente se le identificó en otras epidemias anteriores, pero la influenza del 1918 fue española, fue mundial, no solo española. ¿Y por qué se le llamaba influenza? Porque desde España había tomado ese nombre, porque se le atribuía el origen a la influencia de los astros. Obviamente el nombre más bien es de origen italiano, la palabra influenza es influencia en italiano, pero de ahí viene. Bueno, en la influenza de hace poco más de un siglo, 102 años, murió el 5% de la población del planeta, junto al 0.02% del COVID. A nivel México, nada más les doy este dato. En la influenza de hace un siglo, murió el 3% de los mexicanos, porque murió 500,000.
Okay. Éramos 15 millones de habitantes. Okay. Hoy llevamos poco más de 100,000 personas fallecidas, lo que es, de 110,000 personas fallecidas, lo que significa más o menos una persona al millar, comparada con el 3% de hace 100 años, es decir, 30 veces menos. Toda esta comparación de cifras, Giselle, nos lleva exactamente a su pregunta, la prevención. ¿Por qué el COVID está siendo significativamente menos mortal porcentualmente hablando? Porque en sí el virus es tan mortal que ha matado muchas gentes. Claro. Pero porcentualmente hablando de un conjunto de población, ¿por qué ha sido un parámetro porcentual mucho menor que el de epidemias pasadas? Justamente por el avance de la ciencia médica en materia de prevención, no de vacuna ni de medicinas, porque apenas están empezando esta semana. Entonces, estas cifras, estos parámetros son por la prevención. En epidemias de otros siglos, no había esa prevención, pues si no se había inventado el microscopio, no se sabía que existían microbios, bacterias, virus. Entonces, obviamente, lo del cubrebocas, bueno, el cubrebocas no nada más evita que aspiremos un virus que ande por ahí del COVID, sino que también evita que si estamos contagiados y no lo sabemos, expulsemos un virus y lo aspire otra gente por ahí. Luego, el mantener una distancia adecuada cuando está uno con otras personas, o si necesariamente tenemos que dialogar con alguien, o que sea el aire libre, en el exterior, en un espacio abierto. Todas estas medidas que parecen sencillísimas son las que han permitido que el COVID esté en niveles incomparablemente menores con otras epidemias. Y también la gente irresponsable que se confió de que la curva del COVID empezó a bajar y que ya íbamos rete bien, pero hace más de un mes empezó a repuntar y vamos al alza, pues esa gente irresponsable es porque se confió, se hartó del encierro y ahora vamos para arriba otra vez. Claro. Como que sea, por más mal que le vaya a México y al mundo, como ya la vacuna está encima, el COVID-19 ni remotamente se va a comparar, ni va a ser una de las peores epidemias que haya sufrido la humanidad. Eso es muy importante tenerlo presente. Y tener presente lo que usted menciona, la vacunación. Incluso con la vacuna, ya que estemos vacunados, aún así es importantísimo el seguir teniendo un lapso prudente, los cuidados necesarios hasta que no haya desaparecido esta epidemia. Y digo desaparecido porque esto también hay que decirlo. Todas las epidemias en la historia de la humanidad han surgido, crecido, llegado a un punto máximo, decrecido. Algunas vuelven a repuntar, llegan a otro punto máximo y finalmente, tarde o temprano, desaparecen. Que sin vacuna desaparecen. Claro que en este caso va a desaparecer con vacuna y el saldo mortal va a ser muchísimo menor de las peores epidemias que hemos sufrido en otros siglos. Ahora, hay otro punto que creo importante porque lo he mencionado con otros entrevistados, otros escritores, y me parece pertinente hacerle esta pregunta a usted por su perfil, ¿no? Como economista y doctor en historia. Cuando yo también me adentro a su libro, veo que nos está hablando incluso de esos momentos y cambios de época. Hacía referencia a usted justo a la fiebre bubónica y que hablábamos de la Edad Media, ¿no? Hablábamos también de esta cuestión de la influencia española y que vemos que son momentos también en donde hay ajustes, pero no nada más a nivel sanitario mundial, sino también social, político. Y justo creo que hoy nos encontramos, siempre digo, es que no es una nueva normalidad, en realidad seguimos en pandemia y esto es justo un cambio de época. O sea, creo que esto es una revolución, la aceleración de la cuestión digital, más conciencia de nosotros, una reordenación de las prioridades, los gobiernos tener que cambiar esos sistemas que tienen, tanto para los servicios públicos, las propias empresas. Entonces, desde su visión, querido doctor, ¿qué es lo que a usted le merece esto? Que es, si es realmente un cambio de época y si sí lo es, ¿cómo lo visualiza usted? Bueno,
Una de las cosas más notables, ya la acaba de mencionar usted, Giselle, es el impresionante salto adelante que hemos sufrido gracias a la pandemia en cuestión de comunicación digital. Así es. Yo no sé si 5, 10, 15 o 20 años, pero estos avances son impresionantes. Yo hace 9 meses no sabía ni que existiera el Zoom, menos la palabra. Ahora, bueno, pues diario tengo reuniones por Zoom, he dado varias conferencias, 3 ciclos de conferencias, he tenido varias reuniones, alguna internacional, y hemos estado conversando con personas que estaban en otros países, alguno que se tuvo que levantar en la madrugada porque estaba del otro lado del mundo. Sí. Es impresionantísimo. Eso no tiene marcha atrás. Va a acabar la pandemia y vamos a seguir aprovechando este extraordinario salto digital. Okay. Por ejemplo, yo vivo en Cuernavaca y desde hace 15 años, y muchas reuniones yo no iba, reuniones no sociales, hablo de reuniones de trabajo, yo me excusaba, no iba, pues porque no iba a echar el viaje cuando no era algo para mí. Ahora, muchas de esas reuniones ya van a ser digitales, y bueno, ahí sí ya voy a seguir participando con mucho gusto, porque no es lo mismo echar el viaje para una reunión de 1 hora o 2 y regresar acá. Entonces, sin duda que eso es algo muy importante. Otra cosa muy importante también es no un cambio que tengamos, sino un cambio que deberíamos de tener. Ok. Es el que los gobiernos de otros países y de México también, pero sobre todo de los grandes países industriales del mundo, han atacado el COVID en sus consecuencias. Claro. Ahí está lo de las vacunas, ahí están las medicinas que ya vendrán de la mano posterior a las vacunas, pero no han atacado las causas. Claro. ¿Cuál es la causa del COVID? No se trata solo del COVID, se trata de una serie de enfermedades de origen animal, que por ello se llaman zoonosis. Zoonosis. Y estas enfermedades de origen animal son, la mayoría de ellas, más o menos recientes. Aquella influenza de hace un siglo, y digo más o menos recientes, considerando que el ser humano pues tiene más de 100,000 años, algunas personas lo remontan hasta 500,000 años en que evolucionó del mono al hombre, pero bueno, un siglo es reciente en términos de esto. Aquella influenza provino muy probablemente de una gripe aviar que pasó a los cerdos y de los cerdos a los humanos. Pero ahora sí, hablando de mucho más reciente, del siglo, finales del 20 y siglo XXI, tenemos ya la propia gripe aviar, luego la porcina, las vacas locas, ¿se acuerdan? Que sí. Ninguna de estas fue muy grave en México, pero sí mató miles de gentes a nivel mundial. Las vacas locas. Luego tenemos ya en el siglo XXI el SARS. El SARS es papá del COVID-19. El virus del COVID-19 incluso es SARS-2. Los científicos lo identifican de alguna manera así. Y el SARS proviene de mamíferos silvestres que contagiaron a mamíferos domésticos, gatos, perros, etc. El SARS de hace 18 años. El AH1N1 de hace 7, 8 años es una mutación de la influenza. El ébola y ahora el COVID-19 con alta probabilidad provenientes de los murciélagos. ¿Por qué ha habido hay esta crisis epidémica y de otras epidemias provenientes de zoonosis, de origen animal? Bueno, pues porque el ser humano se ha encargado de atacar y depredar al medio ambiente. Claro. Y aquí tenemos a los grandes países industrializados, en primer lugar Estados Unidos, cuyo presidente, que por fortuna está a punto de irse, sí. Sacó a Estados Unidos de los convenios mundiales de medio ambiente,
Japón también, y todos los países industrializados con una altísima responsabilidad, debería yo decir irresponsabilidad, en contra del medio ambiente por la contaminación, y países ya no del primer mundo industrializados, que estamos devastando los bosques. También. ¿Qué pasa cuando un bosque empieza a desaparecer? Pues que la fauna silvestre empieza a buscar otros hábitats, ordenarse, otro lugar donde alojarse, donde refugiarse, y ahí viene todo esto. Entonces, las zoonosis son enfermedades que derivan de una depredación por parte del ser humano en contra del medio ambiente. Que se transmiten de animales a humanos. Finalmente, claro. Entonces, sí, al hablar de zoonosis, son enfermedades humanas de origen animal. Entonces, los gobiernos, sobre todo los de esos países punteros industrialmente a nivel mundial, no están atacando las causas, están atacando las consecuencias. Urge, y esto es a lo que el gran cambio que debería derivar del COVID, el que se pongan un nuevo chip y ataquen las causas. Estamos muy esperanzados que sea el caso de Estados Unidos con su inminente cambio afortunado de gobierno. Así es. ¿Habría otras cuestiones que identificar, doctor? Además de esta comunicación digital y este empujón que algunos también le dicen digital, y esta otra que mencionaba sobre las causas, ¿habría algo más que identificar, que tener como esa cultura de prevención, atención? Sí, sin duda. Mire, Giselle, usted recordó el término que se ha puesto de moda de la nueva normalidad. La nueva normalidad, que finalmente no está siendo ahorita porque ya va para arriba otra vez las cifras, pero vamos a llegar a ella. Sin duda, en el 2021, con la vacunación masiva a nivel mundial y lo que más nos importa, por supuesto, pues a nivel México, va a hacer que esto acabe. Y vamos a llegar a una normalidad, nueva normalidad. Aquí el punto que quiero destacar es que esa nueva normalidad es realmente algo normal. Es decir, si regresamos a como estábamos antes del COVID, esa es una normalidad, entre comillas. Normal es ver a mujeres indígenas paupérrimas pidiendo limosna en las calles de la Ciudad de México, claro, con un pequeñito en su rebozo. Normal es ese porcentaje altísimo de pobreza que tiene nuestro país, y dentro de ese otro porcentaje impresionante de pobreza extrema, es decir, que no tienen ni para comer lo necesario. La normalidad es seguir talando nuestros bosques. La normalidad es la corrupción generalizada que ha vivido nuestro país muchas décadas, no solamente las recientes, sino probablemente desde el siglo XIX hasta la fecha. Esa no puede ser, no podemos aceptar que esa sea la normalidad, no podemos aceptar que eso sea lo normal. Por eso yo, de las cosas, no todas, pero de las cosas que coincido con el presidente de la República, es que la mayor parte de los problemas de México provienen de la corrupción. Por cierto, que el COVID-19 no proviene de eso. No, pues no. Por by the way, no. Pues ha sido un verdadero placer, como siempre, querido doctor, platicar con usted. La verdad es que siempre aprendo mucho, siempre nos ilustra con estas propuestas que hace, y sobre todo este libro que creo que es pertinente, necesario, y que incluso puede ser este libro que se quede, y que, bueno, yo esperando que no existan más epidemias, pero pues también la historia nos ha enseñado que siempre vamos a tener este tipo de enfermedades y de reordenamientos también de la población. O sea, se deben a problemas también, usted lo acaba de decir muy bien, esos abusos, esa explotación exacerbada de la naturaleza, los recursos naturales, y bueno, de no tener esa prevención en muchas cuestiones. ¿Tiene algún proyecto en puerta o todavía no? Porque usted siempre está trabajando, siempre está produciendo algo. Bueno, no solo tengo en puerta, terminé el libro de las epidemias. Por cierto que
lo menciono porque pues están muchos jóvenes escuchándonos y algunos adultos seguramente. Historia de las epidemias en México. Lo publicó Grijalbo y ya está distribuido en todo el país, librerías y también digital en ebook. El libro lo terminé, lo empecé en marzo, lo acabé febrero, abril, mayo, junio lo entregué. Luego hice otro que está a punto de salir de las prensas en Baja California. Se llama 100 miradas extranjeras a Baja California. Wow. Y el gobierno de ese estado lo está publicando y sale ahora en diciembre, ya me lo confirmaron. Okay. Y bueno, escribí otro que no se ha publicado, lo terminé ya también, que es Viajeros extranjeros en el estado de Tlaxcala. Wow. Y ahorita estoy metido en otro que ese es mi eje de investigación fundamental, el de viajeros extranjeros en el estado de Colima. De hecho, tengo publicados ya 24 estados de la República, 4 están en prensa, entre ellos el que mencioné de Baja California, y me faltan otros 4 o 5 que solo estoy acabando. Así que sí, estoy metido en esos proyectos. ¿Está escribiendo siempre, o sea, simultáneamente? Sí, claro. Sí, mire, yo fui 40 años empleado gubernamental. De hecho, soy jubilado del gobierno mexicano y llevo ya 2 décadas dedicado tiempo completo a escribir. Yo escribía desde aquellos 40 años. Mi primer libro fue cuando tenía 27, 28 años de edad. Bueno, lo cierto es que nunca paro de escribir, pero llevo 20 años dedicado tiempo completo. Entonces, para mí la pandemia no significó un cambio tan grande, porque yo de por sí me la paso aquí en Cuernavaca, en la casa, en mi biblioteca, desde que amanece hasta que me caigo de sueño. Y claro, bueno, desayuno como con mi esposa, procuramos no cenar, a veces sí, pero estoy siempre aquí encerrado trabajando. Entonces no fue para mí un gran cambio la epidemia, aunque sí, pues siente uno no poder salir a comer unos taquitos, poder hacer muchas cosas, ¿verdad? Claro. Pero siempre estoy dedicado a esto, Giselle. Me da mucho gusto, como siempre. Pues le mando un fuerte abrazo, sigámonos cuidando. Y bueno, pues para aquellos que estén interesados, les vamos a poner en los comentarios de esta entrevista el link para que puedan comprar el libro, porque también está en digital, no nada más en físico. Entonces, alguien que no quiera salir o que no quiera que le llegue nada a su casa físico, bueno, pues también lo puede adquirir de manera digital, que es como yo lo leí, la verdad está muy bien hecho. O sea, no perdemos nada si lo hacemos también que muchas librerías grandes, cadenas como Gandhi, lo entregan físico a domicilio. Así es. Pues también, porque a mí no me gustan los digitales. Toda mi vida he leído un libro digital porque no tuve otro remedio. Pero aunque estoy todo el día en la computadora, pero libro completo, no. Entonces me encanta tenerlo en las manos físicamente y ya los te entregan a domicilio también. Así bueno. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos también los que se conectaron y bueno, que siempre nos están siguiendo, les agradecemos mucho que hayan estado aquí. Muy buenas tardes y bueno, pues nos vemos en las próximas charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y fue un placer haber estado con ustedes. Gracias.